Y estamos en comunicación con el sociólogo Alejandro Gallero, es también investigador del CONICET, Alejandro, y ha trabajado junto a otra gente sobre la historia de la dolarización del mercado inmobiliario. Vaya tema para analizar, ¿no? Y que tiene, bueno, este tema es fundamental, la dolarización de la economía nacional. Tenemos actualmente lo que muchos llaman un sistema bimonetario. Nuestra moneda nacional ha perdido peso históricamente durante las últimas décadas y esto también se traslada al sector inmobiliario. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buen día. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco por qué encararon este tema y básicamente qué conclusiones sacaron. Bueno, este es un trabajo que iniciamos hace un tiempo con Pablo Nemiña, que es un colega, un compañero ahí de la Universidad Nacional de San Martín. Hace unos años empezamos a trabajar sobre la cuestión del rol que tiene el dólar en la economía, en la sociedad argentina, eh, respecto a, bueno, cuestiones de ahorro o de inversión. Y lo que nos encontramos es que había bastante poco producido digamos, de la investigación sobre cómo se había instalado el dólar reemplazando la moneda nacional en distintos mercados o en distintas funciones que tiene la moneda, ¿no? Bueno, básicamente una cuestión que nos llamó la atención es que es sabido que el mercado inmobiliario argentino está dolarizado en su mayor parte. Esto quiere decir que bueno, los precios de las propiedades, de las viviendas, están en dólares y que las transacciones se realizan en dólares. Pero no había una idea clara de los hitos que había tenido este proceso, de cuándo se había iniciado. Entonces lo que hicimos fue rastrear eh, el inicio y nos encontramos con, bueno, con que esto comenzó a mediados de la década del 70, ¿no? Y que muy rápidamente, sobre todo a partir de la gestión económica de la última dictadura militar, muy rápidamente se expandió esta dolarización, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Eh, bueno, ahí en el trabajo lo que hicimos, por un lado, fue bucear en el mundo de los avisos clasificados y ver lo que sucedía con los precios publicados, y ahí encontramos que en 1977 es el momento en el cual comienzan a publicarse los primeros avisos en dólares y que eso se va difundiendo muy rápidamente hasta que 2 años después ya prácticamente todos los inmuebles que se venden están publicados en dólares, ¿no? Y lo que hicimos fue, bueno, buscar un poco por qué se dio eso en ese momento. Eh, ¿Y por qué se dio, Alejandro? ahí la dejé picando. No, nosotros encontramos tres razones que son muy importantes, que no, algunas tienen que ver con lo que venía pasando en la economía argentina y que se profundiza a partir de la dictadura, y otras son cuestiones que trae la dictadura militar. En primer lugar, hay que decir que a mediados de la década de 70, un poco antes del inicio de la dictadura, eh, se vuelven más agudas las crisis económicas que en Argentina están marcadas por grandes devaluaciones, ¿no? Eh, y eso uno podría decir, bueno, el Rodrigazo 1975 es un punto de quiebre porque esas devaluaciones se vuelven todavía más, más fuertes, ¿no? Ahora, no sé si ustedes lo habrán tomado en cuenta a la hora de la investigación, Alejandro, pero el Rodrigazo digamos, algunos lo conceptualizan, algunos historiadores lo conceptualizan como el golpe antes del golpe, y es por el golpe, digamos, económico, perdón, antes del golpe de facto, el golpe de Estado, ¿no? Porque si uno ve la correlación de fuerzas y quiénes son los actores, ¿no? Eh, Celestino Rodrigo, que era, digamos, un empleado de carrera del Ministerio de Economía, pero en realidad el gran mentor es Ricardo Sin, con el apoyo de López Rega, pero Ricardo Sin, que era
un economista, vaya paradoja, que primero había estado con Aldo Ferrer, pero esas cosas que se dan en la historia argentina, después se desliga de ese pensamiento, ¿no? Ese pensamiento, digamos, estructuralista, por así decirlo, industrialista, y se liga completamente ya hacia 1975, era un ladero de Martínez de Hoz y trabajaba para el grupo SOCMA, ¿no? Son datos que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, en esta crisis política que se da tras la muerte de Perón, sucede el Rodrigazo y tiene, digamos, un contexto y actores que están muy ligados a la última dictadura militar. No sé si esto lo han estudiado. No, no, porque el eje del artículo no es rastrear, digamos, la historia de las evaluaciones, sino ver un poco los efectos que tuvieron. Claro. Pues ahí eso nosotros digamos, no se focalizó ahí la cosa. Eh, Simplemente que, bueno, evidentemente a partir es un punto importante que después uno puede explicar de por qué sucede de diferentes Claro. maneras, ¿no? Pero claramente devaluaciones del más del 100% e inflaciones muy, muy altas generan un cambio en la magnitud de lo que venía pasando. Y esto todavía se profundiza más a partir de 1976 porque, bueno, el gobierno dictatorial, digamos que en parte se presenta como una posible solución, ¿no? A lo que se consideraba un caos económico, etcétera, termina profundizando un poco más esto. Y eso tiene que ver con, bueno, todavía problemas más graves a nivel de las devaluaciones que se aplican, devaluaciones que duplican las del Rodrigazo, ¿no? Entonces ahí hay un factor que es importante para entender, bueno, el rol que va perdiendo la moneda a la hora de fijar precios de bienes que son muy, bueno, de bienes como los inmuebles, ¿no? Exacto. Entonces Sí, ahí hay... todo, salarios, inmuebles, Claro. alimentos, todo, la vida. Sí, entonces ahí hay un elemento importante y es que, bueno, inflaciones muy, muy altas comienzan a experimentarse. Eso quiere decir que, bueno, los precios de todo se acomodan muy rápido y en el caso de los inmuebles pasa lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que son bienes que requieren una inversión muy importante. La segunda cuestión que para nosotros es súper importante es lo que pasa con el mercado inmobiliario a partir de la dictadura. Y es que el enfoque que tiene el gobierno militar es que es un mercado como cualquier otro. Y lo que hay que estimular es la inversión de los privados, ¿no? Y para estimular la inversión de los privados hay que asegurar determinadas rentabilidades. Entonces la dictadura empieza a desregular el mercado inmobiliario, empieza a quitar normas que en algún punto eran derechos de los ciudadanos respecto al acceso a la vivienda, Por tratando de... ejemplo, por ejemplo, Bueno, Alejandro, una cosa que hizo la dictadura fue eliminar la ley de alquileres que implicaba, por ejemplo, la fijación, lo que se conocía como el congelamiento del precio de los alquileres, ¿no? El precio claro, estaba muy regulado y la dictadura lo que hizo fue eliminar esas regulaciones y que el precio de los alquileres se fijara según la oferta y la demanda. Eso implicó que el precio de los alquileres aumentara un montón, dicho sencillo. Bueno, eso fue un punto de inflexión en el mercado inmobiliario argentino, ¿no? ¿Y cuál es la idea? La idea era que los alquileres subieran para que eso estimulara la inversión en la construcción, para que se construyeran más viviendas para alquiler o para vender. Y de ese tipo se establecieron estímulos para fomentar la construcción, básicamente. Y la otra cuestión muy importante, yo por ahí diría que es lo más importante, tiene que ver con lo que hizo a nivel del tipo de cambio, ¿no? De la regulación del tipo de cambio. Y ahí hay que tener en cuenta una cuestión, que la dictadura también intentó regular el mercado cambiario, liberalizar el mercado cambiario, que desde hacía bastante estaba muy, muy regulado.
¿Por qué? Porque Argentina tenía un problema de escasez de divisas, entonces los gobiernos lo que hacían era restringir el acceso a las divisas, limitarlo. Claro. Eso fue muy fuerte, digamos, en los años previos. No cualquiera podía comprar dólares para hacer lo que quisiera. Bueno, la dictadura llega al poder y elimina buena parte de esas restricciones. Algo parecido a lo que haría Macri. Eso te iba a decir, Alejandro. Digamos, incluso los argumentos eran más o menos parecidos, ¿no? De cómo esa fijación, digamos, del tipo de cambio según, digamos, las políticas públicas eran una regulación que terminaba fijando un precio, ¿cómo era la palabra? Bueno, un precio que no se adecuaba a la realidad, ¿no? Entonces había que sincerar el precio del dólar, algo muy parecido, digamos, en esos dos momentos históricos. Entonces lo que hizo la dictadura militar fue, por un lado, unificar el tipo de cambio con una gran devaluación, y por otro lado, quitar las restricciones al acceso a la divisa. Eso implicó que un montón, bueno, de parte de la población pudiera acceder a comprar dólares. De hecho, Martínez de Oz se ufanaba bastante de esto, de la unificación cambiaria y de la liberalización del tipo de cambio y de la eliminación de las restricciones. Entonces, fíjate que lo que termina sucediendo es que hay una combinación de elementos en el cual, por un lado, tenés un acceso más libre al dólar, por otro lado, tenés una desregulación del mercado inmobiliario, tratando de estimular la inversión en el sector, y por otro lado, tenés una situación económica que sigue siendo caótica, porque hay muchísima inflación, los precios se acomodan todo el tiempo. Entonces lo que terminó sucediendo es que el dólar se fue instalando como moneda de referencia, y eso se permitió. Bueno, de esa época es el famoso DM2, ¿no? Claro, exacto. Fíjate que lo que sucede es que del 77 al 79 es cuando esto se expande, y entonces pasamos de el 76, que no haya ningún aviso clasificado en dólares, al 79, donde casi todos estaban en dólares. Y eso obviamente está muy, muy vinculado con esta política, digamos, de liberalizar el tipo de cambio, de desregular el mercado financiero, de abrir la cuenta de capital, y eso, digamos, tiene un cierto funcionamiento hasta el 79, 80. Luego Argentina entra en crisis y hay una gran devaluación, el sistema financiero se cae, etcétera, etcétera. Pero es durante esos años donde hay dólares, si se quiere, donde el tipo de cambio está muy apreciado, donde, bueno, la moneda se apreció mucho, que esto se da esta dolarización. Y luego un intento de retrotraerla, incluso el periodo final de la dictadura se llega a prohibir la publicación de precios en dólares, pero esto dura muy poco y luego se vuelve a instalar el dólar como moneda del mercado inmobiliario. Claro. Y eso sigue hasta hoy y tiene unas consecuencias, digamos, muy, muy fuertes, porque el hecho de que las viviendas se comercien en dólares implica que la posibilidad de acceder a una vivienda no tiene que ver solo con lo que sucede con la oferta o demanda de viviendas en el mercado, sino también con lo que pasa con la cotización del dólar. Con lo cual, en general lo que sucede es que grandes devaluaciones afectan mucho la posibilidad de cualquier asalariado de acceder a una vivienda, ¿no? Porque los salarios están en pesos y las viviendas pasaron a estar en dólares. Ahora, Alejandro, sí. Tenemos ahí varios elementos para considerar. En primer lugar, donde Argentina tenía crisis políticas,
¿no? Si uno mide, digamos, el capitalismo de oro de Argentina, 45-75, podríamos tomar también el inicio, la década del 30 como inicio de la sustitución de importaciones, es un periodo en general con, por supuesto, con cada gobierno con sus particularidades, alguno democrático, otro dictatorial, pero un periodo donde la economía y la industria funcionan muy bien, ¿no? La industria y la economía nacional está bastante bien, en líneas generales hablamos, ¿no? Y hacia 1974, vamos a mencionar esa fecha porque es antes del Rodrigazo, antes de la devaluación del 200% de Celestino Rodrigo, hasta esa fecha la economía nacional no tenía grandes problemas, ¿no? Si uno lo mide estadísticamente, o sea, la deuda externa era una deuda baja, la pobreza era del 4%, más o menos, la desocupación un 3%, bueno, un punto más, un punto menos se podrá discutir, pero estamos hablando de una etapa histórica con casi pleno empleo en Argentina, con una pobreza muy magra, con un coeficiente Gini altísimo, y comparado con países europeos. Y bueno, lo que también se induce de esto que vos contás es que cuando viene la dictadura, lo que prospera es un proyecto que induce crisis también, ¿no? Porque podrías haber operado para corregir ciertas anomalías en macroeconomía de una manera muy distinta, pero se operó de una forma que termina generando una crisis enorme, ¿no? Además de la dolarización de la economía. Sí, no, yo coincido con que el panorama llamémosle pre-76, en todos los indicadores, nada, es incomparable con lo que pasa después, cuando Argentina entra en un declive muy importante en términos sociales y económicos. Yo lo que pondría un matiz ahí por ahí es que uno puede aceptar esto, pero al mismo tiempo identificar que había problemas en ese funcionamiento, que también son los que son tomados por el proyecto político y económico que viene en 1976 para justificar la necesidad de aplicar cambios, ¿no? Porque si no, no se entiende, digamos, esta irrupción, digamos, en un punto tan drástica, tan eficaz, más allá, obviamente, de la cuestión represiva, que fue muy importante. Claro. Sin embargo, bueno, por lo menos yo soy de los que piensa que en la dictadura, además de haber una estrategia represiva muy fuerte para implementar estos cambios, también hubo construcción de ciertos consensos, y esos consensos están vinculados a identificar problemas que existían. Obviamente que esos problemas terminaron siendo agravados, y uno puede discutir ahí si hubo una intención o no. Yo eso me parece que, bueno, se puede discutir. Lo que yo sí diría es que había problemas, ¿no? Eso es mi impresión. ¿A qué me refiero? Bueno, la industrialización, si uno la ve, fue una industrialización que avanzó mucho, pero que tuvo limitantes, ¿no? La restricción externa, los problemas que había en la balanza de pagos, el stop and go, son cuestiones que estaban identificadas en ese momento, que se veían como problemas. Si uno ve la economía argentina en el mediano plazo, hay crecimiento, y un crecimiento espectacular comparado con lo que viene después, que es declive. Claro. También es un crecimiento con inestabilidad, inestabilidad económica, inestabilidad política, problemas inflacionarios. Y repito, todos esos problemas parecen mínimos en relación a lo que vino. Pero si uno ve el contexto político y económico, eran problemas que eran vistos, que eran identificados, que trataban de resolverse, pero que estaban ahí, digamos. Ese es mi punto, digamos, mi reacción con lo que decís. Y de hecho, la dictadura, una cosa que nosotros sí vimos en el artículo, es que es difícil entender, digamos, la política económica de la dictadura sin identificar la sensación de crisis que había a partir de 1975. De nuevo, uno puede tener su interpretación sobre el Rodrigazo de por qué ocurre, si es una crisis autoinfligida o no, pero el impacto en la sociedad de esos saltos inflacionarios es importante. Y de hecho la dictadura todo el tiempo, en los primeros meses, se justifica en relación al caos económico que había, ¿no?
lo mismo que se justificaba con respecto al caos político, la violencia política. Entonces, ahí yo lo ato con una interpretación por ahí más de largo plazo de Argentina, y es que los grandes cambios en general vienen después de grandes crisis. Y a medio de la década de 70 hubo una gran crisis. Sobre todo política, Alejandro, ¿no? Política ni hablar. Y la violencia política, digamos. Yo creo que es el inicio de estas dinámicas, porque antes había crisis, pero más moderadas en relación a lo que vino después. Alejandro, la verdad se nos termina el tiempo, un tema interesantísimo, podríamos hablar horas de esto, porque por supuesto, como vos decís, hay matices y cosas para dilucidar, para interpretar, y bueno, por eso es tan interesante, ¿no? La verdad te felicitamos por este trabajo que es importante, encontrar la raíz histórica de la dolarización del mercado inmobiliario. Es un dato importante desde el punto de vista científico de las ciencias sociales en Argentina. La seguimos en cualquier momento. Dale, gracias Luis. Un abrazo grande. Abrazo.